radio de la Universitat d'Alacant. Tu voz creativa, Rigurosa y divertida. Muy buenas a todos, volvemos del receso por vacaciones en este octavo programa de la segunda temporada. Después del off-topic que hicimos la última vez, seco y duro, a los Asimi, hoy volvemos con un invitado de lujo, como es Armando Alberola, catedrático de Historia Moderna de nuestra casa, de la Universidad de Alicante. Bienvenido. Gracias, muchas gracias por la invitación, es un placer. Y hoy me acompaña solo Álvaro. Hoy Facundo ha caído, nuestro argentino favorito. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Se queda sin cobrar y ya está. Claro, no cobra. bueno, pues, la paguita no la cobra. Claro, la paguita ya no la cobra. Se le corta el chollo. Bueno, nada, empezamos, pues eso, tratando un poquito de historia moderna. Me gustaría empezar recomendando a la gente que en este mes de marzo se ha estado celebrando las jornadas de historia en la Universidad de Alicante, donde Armando ha tenido la oportunidad de poder hablar, ¿no? En una conferencia, si no recuerdo mal. Sí. Sobre las salidas, ¿no? Que tiene el estudio de la Edad Moderna. Entonces, bueno, si alguien está interesado y bueno, tiene curiosidad por ver los temas de investigación que se están tratando últimamente, pues recomendamos encarecidamente que la veáis, puesto que ya no es solo que aparezca Armando, que también, que eso ya es un punto, sino que es bastante interesante. Bueno, aparecen prácticamente todos los miembros del área moderna, de historia moderna, intentando un poco dar a conocer pues lo que se hace y lo que se recomienda y que se puede hacer también, claro, en torno a los estudios sobre historia moderna y luego también sobre las salidas. Que normalmente, como digo yo, eso es un vídeo, normalmente se conoce la faceta nuestra como docentes, pero no se conoce tanto el otro lado de la moneda o la cara oculta de la luna, que es la dedicación a la investigación, que a lo mejor pues puede resultar interesante también conocerlo. Hombre, hablando de investigaciones, la tuya se centra en, bueno, la pequeña edad de hielo, ¿no? Que se produce en el siglo XVIII y las catástrofes, ¿no? Naturales que se van produciendo, ya no solo a consecuencia, ¿no? Sino también un poco ligadas a la edad moderna con el tema climático, ¿cierto? Sí, esta es una línea de investigación que me viene ocupando pues prácticamente los últimos 30 años. La pequeña edad de hielo es interesante para mí, evidentemente, y para más gente. Cuando empecé, pues realmente éramos 4 o 5, podíamos jugar en una mesa. Ocupa prácticamente todos los siglos modernos. Pasa que en el 18 hay una pulsación especial, en el último cuarto y tal, pero la llamada pequeña edad del hielo sucede a lo que se llama el óptimo climático medieval, que es un periodo, digamos, cálido, donde pues se producen las grandes navegaciones de los hombres del norte, los vikingos, no por casualidad salieron a navegar, sino porque las condiciones eran idóneas, y entonces la vid se llegó a cultivar con bastante aprovechamiento, pues incluso en Inglaterra, cosa inaudita hoy en día. Y bueno, pues ese es un periodo donde cambian las circunstancias, la pequeña edad del hielo cambian las circunstancias, digamos, medioambientales, sobre todo la temperatura, pero que baja pues en torno a 2 grados y medio de media. No es lo que dijo ayer un individuo en el Parlamento al que no le voy a hacer propaganda, porque a la gente ignorante yo creo que se la debe de ignorar, pero sí que se le debe de reprender. Es decir,
Si ahora la gente se muere de frío, pues con el calor que va a venir no se morirá. Eso es una estupidez supina, como la que dijo alguien, que no voy a decir su nombre, que no creía en el cambio climático porque su primo, que era físico, le había dicho que eso no existía. Bueno, cuando una persona así llega a ser presidente del gobierno de un país, pues también es algo digamos, preocupante. Como poco preocupante. O sea, esto es lo que tenemos, lo que hemos lidiado y lo que tenemos que lidiar. Pero vuelvo, la pequeña edad del hielo, pues bueno, se dan unas condiciones específicas, normalmente duras, para entendernos, duras para quienes sostenían las economías y sostenían las sociedades, que era la clase, entre comillas, trabajadora, si se me permite la expresión, del pueblo, el 80% de la población que hiciera frío, hiciera calor, nevara o no nevara, pues tenía que salir a trabajar sus tierras de sol a sol. Bueno, pues un descenso por término medio de, como he dicho, de 2 grados y medio, pues es importante. Es decir, ahora dice, bueno, este verano hemos tenido una subida por término medio de 2 grados. Sí, pero eso a lo mejor en Alicante es llegar a los 38. Pero a lo mejor en Almansa, en Albacete, llegar a los 40 o a los 42. Bueno, pues esta es la cuestión. Esta es la cuestión. El periodo, además, de enorme irregularidad. El periodo en lo climático, en la temperatura, pero también en la hidrometeorología, en la lluvia. Muchísimas lluvias, pero también muchísima sequía. Bueno, imprevisible, extremismo. ¿No? Pues todo eso condiciona o condicionó pues, la evolución de la humanidad, en el sentido más amplio del término. ¿Y qué pasa? Pues que somos resistentes, o como dicen ahora, somos resilientes. Y bueno, podemos, a pesar de que los avances técnicos, científicos y médicos pues son modestos, pues en la época, pues digamos que se resiste bien. Pero en ese periodo de tiempo pues se dan muchas circunstancias. Bueno, y estas modificaciones del clima, de las que hay que quitarles ese halo determinista, hemos de huir de cualquier determinismo en historia. Pero lo que no podemos es olvidar todas las variables que nos son dadas para utilizar. Y esta es una de ellas. Y en eso es lo que no me canso de repetir siempre que tengo ocasión. Huyamos del determinismo, en este caso climático, pero utilicemos. ¿Por qué las curvas de los diezmos tienen esos picos? Nos indican, entre comillas, la producción. No, nos indican lo que se tenía que entregar en concepto de diezmo a quien tocara. Pero como era una parte de la producción, bueno, pues lo podemos utilizar como medidor de producciones. ¿Por qué esas oscilaciones que las conocíamos desde siempre o desde mucho tiempo atrás? Pues las conocemos. Pues porque el agricultor, quiera o no quiera, está condicionado por el buen comportamiento del cielo. Si el cielo se porta bien, tendrá un buen año agrario. Si el cielo se porta mal, tendrá un mal año agrario. Y en una economía de antiguo régimen, donde la agricultura, como he dicho tantas veces en clase, es el motor fundamental, pues la economía se resentirá. Más o menos, no quisiera. Claro, esto luego tiene muchas ramificaciones, este estudio. Ramificaciones de tipo político-administrativo, ramificaciones de tipo religioso-cultural, religioso-popular, manifestaciones de tipo científico-técnico, etcétera, etcétera, etcétera. Es una suerte de historia total. Claro. Es que a veces es cierto que se confunde muchas veces que el tema del cambio climático es simplemente que hace más calor, y no es así. Es decir, un cambio climático afecta a muchos factores, como dices, de irregularidad en el tiempo, más lluvia, menos lluvias, que sean más torrenciales o no. Entonces, claro, todo eso hay que tenerlo en cuenta y hay que estudiarlo. Álvaro, ¿quieres? Sí, tenía yo... Bueno, hemos estado hablando ahora al hilo de la pequeña edad del hielo. Es evidente que si hay un cambio en el clima, siempre, como tú dices, en una economía de antiguo régimen, en la cual el campesino dependía de si el cielo se portaba bien o se portaba mal, y en un cambio climático obviamente, las cosechas y la producción agrícola se resentiría, seguramente. Y a raíz de eso, mi pregunta es si hubo
si la pequeña edad del hielo afectó al comercio marítimo en cuanto al Mediterráneo, que supongo que a lo mejor habrá más información, o no lo sé, en cuanto al Mediterráneo y al transoceánico. Si hubo algún tipo de sentimiento en cuanto a estos dos tipos de comercio. Vamos a ver, la pregunta es muy interesante, pero ya tenemos estudios sobre, por ejemplo, el comportamiento del Mediterráneo desde épocas muy remotas. A mí me gusta recomendar siempre la lectura del magnífico libro clásico de Fernand Braudel, El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en tiempos de Felipe II. Fue su tesis doctoral, leída ya por los años 40, creo recordar, del siglo pasado, y que se publicó en 2 volúmenes en España y ha traducido, pues yo creo que ya por los años 60 o finales de los 60 en la primera edición. Braudel es el primero que trata al Mediterráneo como un ente histórico y entonces lo analiza desde todos los puntos de vista posible. El, digamos, medioambiental también. Y ese es de los primeros que puso el acento en lo difícil que podría resultar navegar en el Mediterráneo en determinadas épocas del año. Me estoy refiriendo a la llegada del mes de septiembre-octubre hasta prácticamente la primavera. En esas fechas, como decían los clásicos, el Mediterráneo cerraba sus puertas. No se recomendaba la navegación porque podría resultar muy peligroso. Y las borrascas, tempestades. El siglo XVI es un siglo delicado desde el punto de vista climático. Es el comienzo de la pequeña edad del hielo, realmente. Y esa característica a la que yo he hecho alusión hace un momento de extremismo se evidencia ahí. En el llegado el tiempo, digamos, entre comillas, invernal, que era el otoñal, las marinas de guerra se licenciaban. Se licenciaba la marinería, los barcos se llevaban a puerto, se carenaban. Empezaba, digamos, el momento para las mesas de paz. Es decir, las paces se discutían en invierno y se firmaban normalmente en primavera y verano, porque no había navegación. Lo mismo se puede decir si habláramos de la guerra por tierra. Esto, evidentemente, hasta Clausewitz lo diría después. Es muy difícil combatir contra los elementos. Cuando yo suelo explicar la guerra de los 30 años, me refiero a la Primera Guerra Mundial, si queremos entenderla así, 1600, la que termina con la paz de Westfalia, 1648, 1618, 1648. Bueno, pues durante el periodo invernal pues, había que parar, resultaba absolutamente imposible. En el Mediterráneo esto es cierto y hay numerosísimas noticias de naufragios que tuvieron lugar en el Mediterráneo precisamente en estos meses muy negativos. Lepanto, primeros de octubre, Lepanto es una batalla que por poco no acaba como acabó. Ya estaban fuera del periodo adecuado para entrar en combate las dos armadas. Y cuando el combate pues empieza y se consigue vencer al turco, a la nave, digamos, capitana turca, a la hora y poco, los cronistas dicen que se desencadenó una tempestad de tal envergadura que hizo más daños, más o menos, que las bombas que se lanzaban ambas escuadras entre sí. Aquí, pues, en la costa mediterránea nuestra, pues hay un desastre muy conocido, el desastre de la Bahía de la Herradura, que está frente a Málaga, donde se hundió, no me acuerdo ahora exactamente el año, no sé si es por los años 60, se hundió toda la flota de galeras que patrullaba el Mediterráneo para prevenir los ataques del turco, berberiscos, de los corsarios. El Atlántico, 3/4 partes de lo mismo. Nosotros estamos trabajando ahora en un proyecto que es internacional e interdisciplinar dentro del programa de excelencia del Ministerio con colegas mexicanos y estamos precisamente estudiando de manera comparativa el periodo de la pequeña edad del hielo acá y allá, a ambos lados del Atlántico. Allí pues tenemos unos fenómenos
que no son idénticos a los nuestros. Por ejemplo, los huracanes y ciclones, que ahora precisamente empezamos a notarlos ya cada vez más cerca de nosotros, porque la mecánica atmosférica está cambiando, y no está cambiando por casualidad, ¿eh? Bueno, pues las travesías hacia el otro lado del Atlántico, durante la Edad Moderna, sabéis que se hacía mediante el sistema de flotas, el sistema de convoyes, todos circulando a la vez y en las mismas épocas del año. ¿Por qué? Pues porque eran las recomendables para la navegación. Se salía de Sevilla-Cádiz después, en el 18, y se arribaba al Caribe. Y desde el Caribe se volvía, pero en fechas también muy concretas, evidentemente para tener en cuenta este tipo de circunstancias. Hemos oído hablar, creo yo, de la mal llamada Armada Invencible. No, la Armada Invencible fue desarbolada por un auténtico ciclón que se desencadenó se desencadenó en otro lugar, pero que afectó fundamentalmente a la navegación, ya de por sí difícil durante el invierno y la primavera en el Canal de la Mancha. Y luego, sobre todo, la vuelta de la escuadra, teniendo que bordear todas las islas británicas, pues fue ya el fracaso total. Es el dato que dice que condiciona, que el tiempo, entre comillas, puede llegar a condicionar algún acontecimiento. Mal valorado, los capitanes ya sabían cuándo, igual que los capitanes de barco sabían dónde hacer las mejores aguadas, y eso es lo que definía a un capitán bueno de un capitán excelente, los capitanes también sabían cuándo no se debía navegar. Y eso es un poco lo que le sucede, ya por poner el caso concreto, pues a esta mal denominada Armada Invencible, bueno, denominada por los ingleses, ¿no? Nunca se le denominó así desde esta parte. Hombre, el Felipe II decía que no había mandado a las naves a luchar contra los elementos, ¿no? Sí, pero sus capitanes le habían advertido. Claro, exacto. De que es como cuando hay se quiere hacer una rogativa para que llueva, está ese relato que probablemente es apócrifo, de que las rogativas para que lloviera las tenía que pedir para que se iniciara el protocolo, tenía que pedir el cabildo civil, el ayuntamiento. ¿De acuerdo? Entonces acudía al cabildo eclesiástico, si era una ciudad importante, pero al cabildo de la colegiata, si era una ciudad con sede episcopal, pues al obispado, para pedir. Entonces, en resumen, por lo que hemos entendido es que, bueno, ya de por sí el Mediterráneo en sí no es un mar muy picado, es un mar, suele ser tranquilo. Ya de por sí, aquí, especialmente en otoño, son cuando vienen las gotas frías, otoño-invierno, porque ha hecho mucho calor en verano, siempre vienen las gotas frías y el mar siempre suele ser estar un poco más picado, además de que llueve bastante. Entonces, por lo que he entendido es que en esta época, en la pequeña edad del hielo, este patrón se acrecenta más, es mayor, más fuerte, ¿quieres decir? Sí, vamos a ver, todo adquiere un carácter más extremo. Lo que yo he comentado del Mediterráneo, los propios romanos en su época son los que, digamos, establecen esas puertas para el Mediterráneo, esas hipotéticas puertas. Navéguese en este periodo, no se debe de navegar, y si usted navega, pues aténgase a las consecuencias en este otro. Claro, esto trasladado a lo que es la navegación comercial, que es lo que tú preguntabas y a mí antes se me había olvidado, pues tiene su miga. Porque claro, un buen comerciante no puede dejar de navegar, ni puede dejar de hacer circular sus mercancías, porque en ello le va la vida, en ello le va el beneficio. Entonces, lo evidente es que durante estos periodos de tiempo en los que no se recomendaba navegar, se seguía navegando. Claro, ¿eso qué significaba? Pues eso significaba un incremento de los seguros que se pagaban, evidentemente para el transporte, un incremento incluso de los precios de las mercancías, no valían lo mismo en una temporada que en otra, y claro, el riesgo que se corría era evidente, pero el beneficio que se podía obtener era un beneficio sustancialmente mayor. Sí. Por tanto, esa es
esa es la pugna, digamos. El Mediterráneo es un mar tranquilo, sí, pero que puede convertirse en un mar enormemente peligroso también. Entre otras cosas porque la tipología de los navíos es la que es. El navío mediterráneo es un navío, digamos, adaptado a la navegación en un mar normalmente tranquilo. Los navíos, las galeras, que son, digamos, las embarcaciones predominantes prácticamente hasta principios del siglo XVIII. Todavía hay galeras, movidas a remo, no podían navegar con garantías en el océano. Para el océano hacía falta otra tipología, barco más redondo, tipo cáscara de nuez, de alto bordo, con capacidad de carga y que pudiera soportar las galernas. En el Mediterráneo, pues es un navío plano, más bajo, de bajo bordo, con menos velamen, porque está el remo, que es la fuerza motriz. Entonces, estas son las diferencias, digamos, interesantes, que evidentemente están condicionadas por esto que acabamos de comentar. Muy bien. ¿Quieres hacer la pregunta o la hago yo la de Adri? No, te la hago yo. Ya para terminar y concluyendo, pues también un poco preguntarte sobre el papel que tuvieron los militares científicos a la hora de intentar conseguir soluciones que pudieran, ya no, pues eso, hacer que una nave pudiera navegar en otoño o en invierno, pero que sirvieran por lo menos para, en fin, minimizar daños o intentar investigar cómo podían hacer naves más resistentes. Vamos a ver, la pregunta yo creo que ya la tendríamos que dirigir desde el punto de vista temporal hacia el siglo XVIII. El siglo XVIII, por lo que respecta a la España del momento, es un siglo de cambios. Cambios en la dinastía que se va a sentar en el trono, que es la borbónica, hasta entonces la austríaca, cambios por cómo se ha entrado en el siglo, con una guerra de sucesión a la corona española, que es un conflicto internacional, que es un conflicto dinástico, esto hay que explicarlo bien para que la gente lo entienda, y que en el territorio peninsular pues, se convierte en conflicto de carácter civil, porque se dividen, digamos, los que apoyan a un aspirante y apoyan a otro aspirante. Y eso sucedió en Cataluña, unos apoyaron a uno y otro, en Castilla también, en Andalucía, es decir, aquí no hubo una parte que apoyara solo a un aspirante y otra parte del territorio del país apoyara a otro. No, las divisiones se produjeron en todos los territorios. Cuando ya se instaura la dinastía borbónica, pues se dan las primeras, digamos, instrucciones, las primeras reformas de carácter político-administrativo. Bueno, también hay una reforma importante, y es que se decide que como la universidad no es capaz de, digamos, impartir las nuevas corrientes científicas circulantes por Europa, entre otras cosas porque don Felipe II había prohibido la salida para completar estudios a los españolitos de la época para impermeabilizar la frontera ante el peligro, digamos, protestante. Bueno, pues al prohibirse los estudios y al impermeabilizarse la frontera, realmente España estuvo al margen de los avances científicos. Y en el siglo XVI, la España de momento, la monarquía hispánica de momento, tenía científicos muy cualificados. En el XVII se pierde ese contacto de carácter general, porque a nivel individual sí que circulaban las relaciones. Por ejemplo, España se queda fuera de la revolución científica, se queda fuera de lo que el señor Newton dice y explica. Eso tiene consecuencias después. No se explicaban las teorías de Newton en la Universidad Española, como no se explicaban otras cosas. Entonces, lo que hace la nueva dinastía es utilizar instituciones alternativas que va a crear para, a través de ellas, poder, digamos, hacer circular la nueva ciencia y poder formar a los científicos. Y esa institución es el ejército, van a ser los militares, tanto los marinos como los ingenieros. La primera, y se van a crear las academias como
alternativa a los estudios universitarios, los colegios de cirugía, como por caso. La Academia de Matemáticas, que se crea en Barcelona después de acabar la Guerra de Sucesión, va a ser el núcleo donde se van a formar los ingenieros militares del país, los auténticos hombres de la Ilustración, los auténticos hombres del territorio, que se van a encargar de todo. Y en Cádiz se va a crear, casi a la vez, en 1717, la Academia de Guardias Marinas, para formar a los marinos científicos. Es decir, a partir de ese momento, la monarquía, la España de ese momento quiere que sus marinos sean científicos, que no solamente sepan disparar, sino que sepan llevar a cabo, digamos, investigaciones. Y claro, los grandes científicos de la primera mitad del siglo XVIII son o marinos o ingenieros militares. Jorge Juan, que es pues otro de mis temas de estudio, que lo llevo a cabo con Rosario Díez. Pues Jorge Juan es el que realmente marca un antes y un después en la formación de los marinos. Además, pues es el científico por excelencia, el que inventa un nuevo método para construir los barcos, es un ingeniero naval de primer orden, maneja la mecánica de fluidos como cualquier otro, como nadie, y es un referente europeo. Pero es que en los ingenieros militares podemos encontrar 3/4 partes de lo mismo. 3/4 partes. El más relevante, el que me viene enseguida a la cabeza, pues es Félix de Azara, finales del 18. Lo mandan a, estuviera Facundo, le sonaría, lo mandan a América del Sur para establecer bien los límites entre España, entre los territorios españoles y portugueses, a la zona de la colonia de Sacramento, y él lo hace enseguida, pero además pues, se dedica a la observación de los animales, de los pájaros, edita, publica un par de tratados. Bueno, pues Charles Darwin cita a pie de página a don Félix de Azara. ¿Qué ventaja tenía, y acabo, porque si no se nos irá el tiempo, qué ventaja tenía este cuerpo? Pues que eran militares, es un cuerpo disciplinado, tanto los ingenieros como los marinos, como los artilleros, son todos militares, por tanto, disciplinados, leales, eficaces, dispuestos a ir a donde se les mande en el momento que se les mande. Bueno, pues la monarquía escogió muy bien. Luego ya, en la segunda mitad del 18, pues ya se contrató a técnicos extranjeros para que enseñaran novedades, se intentó traer a los mejores, no siempre se consiguió, se intentó traer a Linneo, no pudo venir Linneo, pues vino un discípulo suyo, pero en otros campos del saber... Vais a ver un pequeño corte, que no cunda el pánico. Y ya terminamos. Armando, por favor, brevemente, termina lo que estabas exponiendo y despedimos. Sí, estábamos hablando de estos personajes que son absolutamente imprescindibles para entender el avance científico en la España del 18. Que son los ingenieros militares y los marinos científicos, que era el gran objetivo de la España ilustrada, formar este tipo de científicos, porque además no había, como antes he dicho, instituciones de carácter universitario que se pudieran ocupar de ello. Y eso es lo que un poco define el periodo. Los ingenieros militares son los hombres de la Ilustración sobre el terreno, los marinos lo son sobre el mar. Los grandes estudios de carácter hidrológico lo hacen los marinos y las grandes obras de carácter, digamos, terrestre las llevan a cabo los ingenieros militares. Perfecto, muchas gracias. Pedimos perdón porque ha habido ahí un corte involuntario. Cajas del oficio, Claro. Problema del directo. No está Facundo, hay barbarie. Bueno, En fin. esto es fácil. ¿Qué no vamos a superar Claro. a estas alturas de nuestra vida? Lo que haga falta. Nada. Muchísimas gracias por venir, Armando. Ha sido un placer, como siempre, escucharte. Y a ver si... Totalmente. Que no sea la última vez que pasas por aquí, ¿eh? No, el placer es mío. Yo siempre estoy disponible para este tipo de cosas.
No para todo, pero para este tipo de cosas sí, como es bien sabido y conocido. Para mí ha sido un placer y también un honor, de verdad. Gracias. A ti. Bueno, Gracias a nos ti. despedimos. Volvemos ya para mayo. Así que para entonces nos volveremos a ver. Espero que esté Facu. Y tocará hablar de Napoleón, si no recuerdo mal, por motivo del bicentenario de su muerte. Así que para entonces, nos vemos. Chao. 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 Hasta luego.